alumnos, en esta clase vamos a trabajar uno de los temas más recientes y más trascendentes de la salud pública, las políticas públicas en salud. Vamos a hablar de, por un lado, qué es la salud pública en estos tiempos y la relación que tiene la nueva salud pública con las políticas públicas en salud. Vamos a tratar un tema, mejor dicho, un concepto que se denomina biopolítica, que es básicamente una relación muy estrecha entre la salud y el ejercicio del poder. Por otro lado, vamos a hablar sobre qué son las políticas públicas y qué son las políticas sanitarias, la visión desde la salud pública y por último, el ciclo de las políticas públicas y cómo se analizan. La salud pública se renovó conceptualmente en los últimos 20 años y lo que se consideraba era el campo de la salud pública se vio modificado. Antes la salud pública estaba instituida como un ente estanco de otros sectores de la sociedad y eso se modificó para empezar a considerar a la salud pública como parte constitutiva de prácticas socialmente positivas. En ese sentido, lo que se denominaron funciones esenciales de la salud pública se modificaron y se incluyó dentro de estas funciones esenciales de la salud pública, que ahora están constituidos como un ente particular, a la implementación, análisis y monitoreo de políticas públicas. Por ende, hoy por hoy, las políticas públicas en salud forman un elemento central dentro de la salud pública. Para comprender un poco qué es la salud pública y las políticas públicas, tenemos que hablar de qué es la biopolítica. La biopolítica es un ejercicio del poder que tiene mucho paralelismo con una visión orgánica de aquello sobre lo cual se ejerce el poder. Esto, que parece una definición bastante abstracta, es la forma en la cual se constituyeron los estados modernos. En el siglo XVIII empezó a cambiarse la forma en que se implementa el poder y eso ocurrió con la aparición de los estados modernos. La aparición de los estados modernos, la aparición del concepto de políticas públicas y la aparición de la salud pública se sucedieron en momentos bastante sincrónicos. Por lo tanto, la biopolítica, esta forma de ejercer el poder, las políticas públicas y la salud pública tienen una lógica bastante similar de cómo consideran que se deben implementar las cosas. Y eso nos responde una pregunta. ¿Existen las políticas públicas sin Estado? Las políticas públicas y el Estado son una relación bastante estrecha. Imposible de separar políticas públicas que éstas se ejerzan sin la presencia del Estado. El concepto moderno de salud pública tiene muchas definiciones, lo mismo que el de políticas públicas. Este es el concepto clásico de políticas públicas. Nosotros decimos que hay que considerar algunos otros aspectos. Por ejemplo, en esta definición en particular, nosotros hemos reducido dos frases que consideramos son esenciales para comprender a dónde vamos cuando hablamos de políticas públicas. Acciones que nacen del contexto social y una decisión de intervención pública en una realidad social, que ya hemos dicho, quien ejecuta esto es el Estado. Visto desde esta definición, eh, tratamos de también hacer ver que esta implementación de acciones no es un proceso lineal. Básicamente existen dos fenómenos, agenda sistémica y agenda institucional. De la agenda institucional es donde surge la formulación de políticas públicas. ¿Qué es una agenda sistémica? Son las demandas y preocupaciones sociales. ¿Qué es una agenda institucional? Son aquellos problemas públicos que se consideran prioritarios. Entre una y otra cosa pueden ocurrir muchas cosas. Puede disiparse el problema, se puede incubar el problema o puede rápidamente
pasar a ser de una agenda sistémica a una agenda institucional. ¿Qué es esto de la disipación? Bueno, básicamente que hay un problema que en determinado momento es socialmente muy relevante, pero después, pasado ese momento, pierde temperatura, podemos decir así, y se empieza a disipar. La incubación de problemas, por ejemplo, es que el problema entre que se transforme en una agenda sistémica a una agenda institucional está en un momento de indecisión. Y en el medio pueden haber sesgos negativos y sesgos positivos. ¿Qué significa eso? Circunstancias que pueden acelerar o pueden atenuar que pasen de uno a otro. Tenemos muchísimos ejemplos alrededor de esto. La interrupción legal del embarazo es uno de estos fenómenos, uno de los más complejos que nos muestran qué complejo es que se pase de demandas y preocupaciones sociales a una agenda institucional. Los conflictos entrelazados son los que determinan que se vaya de uno a otro lugar o por el contrario, que no se vaya de una agenda sistémica a una agenda institucional. Las políticas públicas, por otro lado, tienen algo que se denomina ciclo, es decir, son fenómenos complejos y por lo tanto no es un fenómeno lineal. De estos ciclos hay distintas visiones. Acá le entregamos el clásico de MacGregor y algo un poco más específico sobre políticas públicas en salud, cómo se deben evaluar, que es lo que desarrolló el CDC. Ambos nos sirven para ver las distintas etapas por las cuales va transitando una política pública o se debe realizar el análisis de estas políticas públicas. Para realizar el análisis en sí, hay distintos modos de realizarlos. En este caso, le mostramos una de estas estrategias, que es la que realiza el Grupo Canadiense de Trabajo, que básicamente se centra en dos preguntas sobre las políticas públicas. Si sirven y si se hizo que funcione, cómo fue, y si no funcionó, por qué fue. No es la única visión de cómo se analizan las políticas públicas, hay muchas otras más. Algunas de estas nosotros se las ofrecemos en el material de lectura que van a tener adjunto en esta clase. Así que con esto terminamos la clase de introducción y esperemos que esto, el material de lectura y la clase de repaso, terminen de hacer comprender el concepto y la relevancia de las políticas públicas en salud.